Siempre es un placer volver a encontrarnos, como lo decimos habitualmente, a través de nuestra pantalla televisiva de manera semanal. Estamos comenzando una nueva edición de Política y Economía, reflejando la actualidad de nuestro sistema productivo, ocupándonos del momento de coyuntura por el que atraviesan muchas pequeñas y medianas empresas, las alternativas, las vías de salida y las posibles soluciones que hoy por hoy enfrentan ante un mercado realmente competitivo. Nos vamos a ocupar en nuestra gran región de ir reflejando cada una de estas actividades. Les proponemos, como siempre, que nos acompañen con estos adelantos informativos. La empresa Diagrama Sociedad Anónima es una de las firmas más importantes de Sudamérica de base biotecnológica, dedicada al desarrollo de probióticos, fermentos lácticos, cárnicos, alimentación animal y alimentos funcionales. Recientemente concretó una exportación con destino a Asunción, Paraguay, a través del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo. Analizamos las potencialidades del sector y el acceso a nuevos mercados. En medio de fuertes reclamos por el escenario crítico que atraviesa hoy el sector productivo, el diputado provincial Mariano Cubertino trabaja en el proyecto de ley de promoción y desarrollo para pymes. La iniciativa busca ser un dique de contención frente a la situación actual y una herramienta de despegue para el sector que abarca el 90% de las empresas en la provincia y que genera más del 50% del empleo formal privado. Visitamos la cooperativa COSAR, ubicada en el Parque Industrial de Sauce Viejo. La misma está integrada por más de 120 apicultores que viven y trabajan en la zona central de la provincia de Santa Fe. En el marco de la Semana de la Miel, los productores buscan incentivar el consumo interno y visibilizar el valor estratégico de las abejas para la biodiversidad y las economías regionales. El gobierno de Santa Fe, junto con la Cámara de Urbanizadores y los colegios profesionales de ingenieros y agrimensores, presentó una nueva resolución para la obtención de factibilidades hídricas. La normativa busca modernizar procedimientos, actualizar exigencias y reducir tiempos administrativos para proyectos de urbanización, bajo criterios de seguridad hídrica, sostenibilidad ambiental y previsibilidad de las inversiones. La actividad apícola tiene un potencial enorme para las economías regionales en la provincia de Santa Fe. Estamos transitando la Semana de la Miel. Vamos a hablar con representantes de la cooperativa COSAR, una cooperativa que funciona dentro del Parque Industrial de Sauce Viejo, que tiene más de 20 años de trayectoria, con más de 100 productores asociados. Conocemos acerca de la actividad, de lo que sucede con el mercado interno, pero particularmente con estos volúmenes de producción que tienen destino al mundo, a la exportación. Nosotros somos una organización que tenemos un poco más de 20 años en el rubro. Somos algo más de 100, 110 productores del centro norte de la provincia de Santa Fe. Tenemos productores desde Ceres, San Guillermo, San Justo, La Criolla, Malabrigo, Humboldt, Rafaela, Felicia, hasta Colonia Belgrano y Galvez. Y tenemos también productores en la costa. Está bastante desparramada la producción apícola, pero fundamentalmente en el centro norte de la provincia, que es donde la producción es más fuerte, digamos. Nosotros vamos bastante acompañados de la lechería, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta zona, esta cuenca lechera es importante para la producción. Nosotros desde la organización lo que buscamos es resolverle los problemas a los productores para que el productor pueda dedicarse a producir exclusivamente. Entonces trabajamos desde la logística, proveemos de los insumos,
Acompañamos las buenas prácticas en las salas de extracción. También tenemos un asesoramiento técnico, tenemos de alguna forma la estructura de nuestra organización está basada en la parte técnica y en las buenas prácticas. Es decir, brindar herramientas al productor y poner al alcance esta posibilidad. Exacto, 100%. Y la parte técnica es la que siempre nos ha ayudado a poder diferenciarnos. Somos una cooperativa que producimos localmente, pero que nuestro principal mercado es el mercado externo. Vendemos a Europa, a Estados Unidos, a Japón. Entonces necesitamos estar desde la parte técnica también muy sólidos a campo, ¿no? La trazabilidad es algo importante, la inocuidad del alimento también. Entonces, bueno, el departamento técnico de la cooperativa es algo muy importante y es un servicio más que se le da al productor. Además de producir la miel, tenemos una planta de homogeneizado aquí en el Parque Industrial de Sauce Viejo. Y hacemos todo el proceso de exportación también desde aquí, desde la planta, ¿no? Con la aduana, con SENASA, con todos los procesos. Estamos bastante integrados en la cadena productiva, digamos. Así que, hoy el producto sale con esta denominación, COSAR Miel Orgánica. Esto es lo que se puede observar en el mercado interno y lo que va a exportación. Así es. En exportación nuestro principal negocio es el granel, y que es el negocio principal de la miel de Argentina, ¿no es cierto? Sin embargo, también al ser productores siempre tenemos la iniciativa de poder generar un producto terminado, que en la actualidad lo vendemos en Argentina localmente, digamos, es un piloto que empezamos hace unos pocos años, digamos, ¿no? Nuestro mayor recorrido es en el mercado externo. Pero bueno, siempre con la iniciativa de poder tener un producto terminado para poder llevar una miel de calidad. En este caso, nuestra miel tiene una doble certificación. No solo es orgánica, sino que también tiene una certificación internacional de origen alemana que es Fairtrade o comercio justo, donde uno no solo vende un producto de calidad, sino también vende un producto con un sello que da responsabilidad a la forma en la que fue producida. Se enfoca de manera importante en la debida diligencia, cómo nosotros hacemos para proteger los derechos no solo humanos de quienes lo producen, sino también los derechos ambientales. Entonces, es un producto bastante integral, digamos. No solo es un producto que es bueno para tu salud, digamos, y que ayuda a cuidarte y amigable con el medio ambiente, sino que también está producido teniendo en cuenta estos otros factores, digamos, un poco más intangibles, pero que también hace a una complejidad, digamos, de productiva, ¿no? En esta inserción al mundo, ¿de qué países estamos hablando? Exportamos a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, a Italia, a España y también a Japón. Esos son los principales mercados. ¿Cuál es la realidad del sector en este momento? La realidad del sector siempre es compleja, porque nuestra actividad depende muchísimo del clima, ¿no? Hay muchas variables sobre las que podemos trabajar, digamos, como hablábamos antes, la parte técnica, la parte de alimentación de las colmenas, pero es material vivo, digamos, y entonces dependemos también mucho de un imponderable que es el clima. Tenemos una cosecha en el año, la ventana de cosecha es relativamente corta, son pocos meses en el año, entonces es importante no solo que hayamos tenido una buena invernada para que la colmena esté fuerte en el momento de la cosecha, sino que también en el momento de la cosecha el clima acompañe, ¿no? para poder tener la miel disponible. Entonces, bueno, el resto, como te he contado, el resto de las variables las tenemos bastante manejadas. El clima hasta ahora no lo podemos manejar, pero siempre es un desafío, ¿no? Por supuesto, la composición de los costos es algo importante, que siempre está presente. ¿Hoy es una actividad rentable? Sí, es una actividad rentable. Es una actividad para nuestros productores de carácter secundario. Tenemos pocos productores que solo viven de la apicultura, porque la administración del riesgo que decíamos del clima también es importante, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de nuestros productores tienen varias actividades, digamos, ¿no? Tenemos desde agropecuarios hasta maestros, empleados bancarios, de todo tipo de perfil de productores, que de alguna forma complementa su actividad con la apicultura. Norberto, cada vez que hemos hablado con gente que está abocada a la actividad, terminan manifestando de que quizás falte mayor inserción en el mercado interno. Todavía la Argentina tiene bajos niveles de consumo de miel. ¿Por qué se da este fenómeno, esta situación? Yo creo que es una condición, digamos, tal vez por un lado social, pero también de costumbre de uso, ¿no? La realidad es que tenemos poca costumbre de consumir o endulzar solo con miel, digamos. Tenemos una presencia fuerte de azúcar, digamos, y también
como el dulce de leche es un competidor directo de la miel para endulzar, entonces se ve mucho más en las casas eso que la miel, digamos. Entonces el consumo no solo nuestro, también en toda Sudamérica, esto es una realidad que vivimos. Entonces el consumo es un poco más limitado de lo que vemos en los países del norte, digamos, ya sea Estados Unidos, Europa o los nórdicos más arriba, que tienen un consumo probablemente entre 2 o 3 veces más que el que tenemos nosotros en nuestros países en el sur. Pero es una cuestión, yo creo que de idiosincrasia, y también comunicar sobre los beneficios de la miel es importante. Eso en el marco, estamos en la Semana de la Miel, es una semana que se dedica a difundir, a hablar sobre el tema, digamos, a hacer un poco más de conciencia sobre los beneficios que tiene la miel como producto, no solo como endulzante, sino con todo el resto del aporte que le da a uno a la salud o a la nutrición, aportando mucho más que calorías, digamos, como pueden ser otros endulzantes, ¿no? Entonces, esto es un poco, digamos, de manera de impulso comunicacional hacia los consumidores, ¿no? Por último, ¿existe una articulación entre lo público y lo privado que quizás es fundamental, ¿no?, para tener este apalancamiento? Es necesario, y en todos los rubros, no solo en el apícola. Y bueno, la realidad es que tenemos una buena coordinación, digamos. Estas actividades comunicacionales necesariamente tiene que haber una coordinación público-privada primero para que pueda ser costeable, digamos, y para que tenga un mayor impacto y una mayor llegada también a los consumidores, ¿no? Mutual del Club Central San Carlos. Ayudas económicas, tarjeta central, plazos fijos, caja de ahorro, obra social, Sancor Salud. Los esperamos en Rivadavia 680, San Carlos Centro. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Individual, 70.000 pesos. Estamos en la sede de la empresa Diagrama Sociedad Anónima, una firma con presencia nacional e internacional, ubicada a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, con más de 35 años de trayectoria. Llegamos a este lugar para hablar con el ingeniero Enzo Zamboni, no solamente de lo que ha sido una noticia trascendente para el sector, como un embarque que han enviado directamente con destino a Paraguay con fermentos lácteos, sino también con el funcionamiento de la empresa como tal. ¿Qué está pasando con la realidad del sector? ¿Qué está sucediendo con la industria? ¿Y cuáles son las perspectivas para lo que resta del año? A Paraguay hace muchos años que estamos exportando. Exportamos a la firma JCM, que es una firma de un argentino radicado allá hace muchísimos años. Y básicamente es una pequeña reactivación dentro del panorama. Si bien hay algunos inconvenientes todavía en el punto de vista de los costos locales y de la agilidad para exportar, fue una alegría que en el primer semestre que estaba programado se pudiera cumplir con esta exportación, como también otras exportaciones al mercado peruano. Estamos hablando de un cargamento con probióticos, con fermentes para la industria láctea. Concretamente nosotros producimos para Paraguay y estamos en vías de querer radicarnos también allá. Producimos directamente una serie de productos que son para yogur y queso, básicamente. Después también fabricamos probióticos de carácter humano y de carácter veterinario. Y tenemos un sector agrosotérnico que es, bueno, esto yo siempre lo digo en forma visual, los chorizos blancos son fermentados por uno de los productos que hace Diagrama, que es Diacil. Enzo, en la logística tiene un significado muy importante para todas las empresas. El hecho de contar con el aeropuerto de Sauce Viejo y la disponibilidad de sacar un embarque de aquí con oficina de aduana de por medio agiliza mucho el trámite, ¿verdad? Agiliza el trámite y todavía necesitamos ajustar. Hay una serie de parámetros que en comercio exterior que todavía se conservan como fijos, digamos. Entonces, cuando las cargas son chicas, como en este caso, con mucho valor agregado, influye mucho la logística. También, como estamos con un problema de enzimas de exportación a Italia, está influyendo mucho la logística, primero por el lugar en el mundo en el cual estamos y segundo por el fenómeno que se produjo en los últimos meses con este tema de la guerra. Los fletes internacionales han pasado a ser caros. Esta situación de la cual estábamos hablando del mercado interno, ¿influye particularmente a la hora de programar lo que es el funcionamiento de una empresa para los próximos meses o para lo que puede quedar del año 2026? Es indudable que el objetivo de la mayoría de las empresas tiene que ser exportar cada vez más, ¿no es cierto?
Es una manera de compensar no solo lo que falta en el mercado interno como consumo, sino que es algo más importante, es una cultura que hay que incorporarla dentro de las empresas como cultura exportadora. Esto de la cultura exportadora tiene varias facetas. Una de las facetas que es importante cuando uno es elegido en el mundo o elegido por alguien en el exterior para ser proveedor, está no solo eligiendo el trabajo y la calidad del trabajo argentino y de los técnicos argentinos, sino que está eligiendo un producto entre varios. Entonces ahí empieza otro fenómeno dentro de cada una de las pymes exportadoras, que es establecer upgrades sucesivos, o sea, saltos sucesivos de calidad para estar en concomitancia con el mundo, ¿no? Y esto es lo quizás más importante. Argentina necesita hoy que su esquema exportador se amplíe porque la torta agroganadera no nos alcanza tampoco la industria del conocimiento y necesitamos exportar manufacturas industriales de alto valor agregado. ¿El poder político comprende esto a la hora de ver las posibilidades concretas y la demanda del sector? Digo, porque no hay financiamiento adecuado, porque hay trabas, porque hay burocracia. El poder político, gran pregunta, ¿no? Yo creo que hace falta más diálogo entre los diferentes actores que componen la sociedad. Estamos atravesando una etapa en la cual hay un plan de estabilización, pero todas estas etapas, como relataba fuera de cámara hace un ratito, en los países que atravesaron fenómenos parecidos de bajar la inflación, estabilizar la economía, no solo llevó bastante tiempo, sino que también fue consensuado en el marco de la sociedad. Creo que es una de las falencias nuestras, no consensuar entre todos los sectores productivos y los sectores políticos qué políticas queremos. Se necesita tener mayor empuje, mayor impulso hacia la exportación, porque nuestra tecnología, los productos que hacemos, tienen calidad para ser ubicados internacionalmente. Hoy Diagrama tiene un reconocimiento, un posicionamiento no solamente a nivel nacional, sino internacional, un respaldo de más de 3 décadas. ¿Cuál es la situación actual de la empresa en función de todos estos aspectos de los cuales estamos hablando? La situación actual es un replanteo. Tenemos un primer semestre que se comportó más o menos dentro de lo que pensábamos. Estamos utilizando mucho todos los pronósticos de ventas y los pronósticos del exterior. Obviamente que la inteligencia artificial va a impactar muchísimo dentro de las empresas, pero es una herramienta muy útil en el momento de buscar información, acorta muchísimo los tiempos. Hace un ratito estuve viendo los diagnósticos internos y más tarde vamos a ver los diagnósticos externos. Es posible, el mensaje siempre es el mismo, es posible, hay que ubicar simplemente la situación y lo que ha cambiado mucho es la velocidad del cambio. Hoy la velocidad del cambio es mucho más rápida porque se ha impuesto por sí sola ya. Entonces hay que estar muy atento a los diferentes mercados y ver sobre todo algo que es importante, ver la tendencia del comportamiento del mercado, del consumidor, etc. Cuando antes era la planificación desde la empresa hacia el mercado, ahora es el mercado el que está cambiando. No por endiosar al mercado, sino fundamentalmente porque hay un cambio internacional y hay un cambio de modelo a nivel mundial. ¿Están faltando garantías o un shock de confianza para el sector? A nivel de consumo está faltando un shock de confianza. Es un momento en que quizás la clase política tiene que ser una clase educadora, tiene que explicar qué está pasando en el mundo y en el país. Y a nivel de apoyo, no hay ningún país que no sea capitalista en el mundo, lo incluimos a todos, y los países que más exportan en estos momentos, el caso chino es un país que devuelve parte del volumen de la exportación en dinero contante y sonante al bolsillo del exportador. Entonces, no hablemos de países con metodología, hablemos de países que conquistan mercados y tratan de mantenerlos. Y a Argentina le está faltando eso. ¿Cómo imagina el segundo semestre del año? Levemente mejor. Estimo que va a haber una recuperación en los próximos 60, 90 días.
Hay un nuevo cúmulo de variables que hay que aceptar en general, bajantes de tasas, posibilidades de exportación. ¿Tipo de cambio? El tipo de cambio uno puede tratar internamente de solucionarlo. A lo mejor quizás, si uno dice que el tipo de cambio tiene que ser mayor, le terminan endilgando que es un empresario prebendista, lo cual no es cierto, porque nosotros competimos con empresas multinacionales muy grandes. El tipo de cambio es una variable, uno puede ajustarla internamente mejorando la productividad. El tipo de cambio quizás esté atrasado o no, es una variable económica que depende de un flujo normalmente de divisas y de exportaciones. El tipo de cambio también tiene una característica, puede ser para regular el mercado, en el pasado lo fue, pero hoy hay una cosa que es clara, hay que buscar un punto de equilibrio. En el pasado eran pocos los que cazaban en la jaula de los leones. Y en esta situación, ¿estamos cazando? No. Estamos simplemente desnudos y con un, esto no lo he dicho en mis palabras, lo dijeron en Córdoba, y con un tenedor tratando de defendernos. Hay que buscar una posición de equilibrio, una situación de ganar-ganar dentro de la sociedad y dentro de la producción, que es lo único que nos va a garantizar un futuro y una proyección a 5 años. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, Patrimonio Argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360, www.sancarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre de cristal. Plásticos Bostico es una empresa dedicada a la fabricación de tubos de PVC para uso domiciliario, para infraestructura y agro. En su compromiso con el medio ambiente, ha desarrollado un nuevo producto con grandes porcentajes de material reciclado y con la calidad de siempre. Conocelos más en www.plasticosbostico.com.ar y en redes sociales. Las pymes santafesinas representan el 90% del entramado productivo de nuestra provincia. Es por esta razón que hay distintas iniciativas que se están trabajando en el plano legislativo. El diputado Mariano Cubertino es autor de un proyecto de ley que prevé incentivos fiscales para aquellas empresas que inviertan en Santa Fe y que tomen personal. Estamos hablando de asistencia a un sector que es fundamental para dinamizar nuestra economía. ¿Qué está haciendo la provincia de Santa Fe en este sentido y qué es lo que propone un proyecto de su autoría que aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados? Mucho lo que está haciendo tanto la provincia de Santa Fe, el Poder Ejecutivo, como lo que nosotros en la legislatura también venimos empujando. Y primero, ¿por qué, Maxi? Porque el 90% de las empresas de la provincia de Santa Fe, que generan más del 50% del empleo registrado, son pymes. Con lo cual, si nosotros queremos abordar algún sector con problema y que sea un sector importante, es este. El gobierno de la provincia, primero con la ley tributaria, generó alguna serie de beneficios o de exenciones, ley que votamos a fin de año, que se está aplicando en el transcurso de todo este año 2026, para que toda aquella inversión productiva pueda descontarse del impuesto a los ingresos brutos. Y hace poco, 20 días atrás, una resolución del API también generó condiciones ventajosas o mejoras para aquellas pymes que tienen alto endeudamiento. Lo que nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado con el senador Paco Garibaldi, que fue quien ingresó el proyecto, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Senadores y que ahora estamos trabajando en la Cámara de Diputados. Es un proyecto de ley, es poder lograr la sanción de una ley que tenga 3 grandes herramientas que le brinde a la pyme. La primera es que a partir de inversión productiva pueda tener un certificado que utilice como crédito fiscal o pago a cuenta de impuestos, de servicios o algún otro tipo de características de las que señalo. Lo segundo es la asistencia financiera, la capacitación, a la formación, al subsidio de tasas para que la pyme pueda acceder al crédito. Es uno de los grandes problemas que tienen las pymes, el alto costo del acceso al mercado de capitales. Y el tercero que nosotros planteamos de alguna manera es la creación en el ámbito de la provincia de Santa Fe de una oficina única de atención a las pymes para simplificar, para facilitar todo trámite que genera este tipo de medidas a la hora de llevarlas a la práctica. Así que de algún modo lo que nosotros buscamos es abordar
centralmente más del 90% del entramado productivo, que además tiene un impacto muy fuerte en el empleo, en un momento de la economía, Maxi, donde claramente a algunos sectores les está yendo bien, pero a otros sectores, particularmente los que mayor empleo generan, les está yendo muy mal. Caso industria, caso comercio, caso de la construcción. Hay una clara diferencia por lo que significa el entramado productivo de la provincia de Santa Fe. Cuando Nación deja librada a su suerte, a muchas pymes en la provincia se las acompaña. Justamente, creo que esto que estoy contando, todo esto que el gobierno provincial está haciendo, lo que de la legislatura estamos impulsando, es un contraste muy grande entre un gobierno nacional que atrasa el dólar, que lo pone muy barato, que prioriza la actividad financiera por sobre la actividad productiva real y que además abre indiscriminadamente las importaciones, y viene el gigante chino y está generando lo que está generando en la economía argentina en general y Santa Fe en particular. Me parece que ahí es importante señalar la decisión del Gobierno de Unidos, más allá de los diferentes poderes, de la coalición, de acompañar, de fortalecer a nuestra pyme, a nuestros industriales con un paquete de herramientas, con un montón de herramientas que justamente tienen que ponerse en funcionamiento para, yo diría, en una primera etapa, neutralizar, menguar, apaciguar el impacto negativo que la política económica nacional está teniendo. En una segunda etapa, ojalá sea más pronto de lo que uno a veces prevé, poder discutir cómo todo este paquete de medidas fortalecen el crecimiento, la escala, el crecimiento de la industria o de la pyme. ¿Por qué? Porque la pyme es muy generadora de empleo y son más del 90% de las empresas de Santa Fe. Pero a la vez es cierto que no tienen la productividad o los altos salarios que tienen las grandes empresas. Entonces no tienen la misma posibilidad de exportar o de integrarse al comercio mundial. Ahí es donde tiene que estar el Estado con este tipo de herramientas, buscando que esa pyme hoy pase este momento difícil que la economía está viviendo. Mañana pueda lograr crecer en escala productiva, generar mejor productividad, mejores salarios, que en definitiva eso es desarrollo económico, eso es mejores condiciones de vida. Hoy frenar la sangría es la prioridad, ¿no? La cuestión más urgente. Totalmente, porque lo que nosotros vemos es la otra cara de la moneda, Maxi, el crecimiento del plurimpleo, el crecimiento de la presión laboral, el crecimiento de lo que se conoce como el trabajo informal, no registrado, en negro, es lo que de algún modo está conteniendo la escapada de la tasa de desempleo. Pero esto es un indicador muy claro de que el mercado no marcha bien, ¿no? Que un trabajador que cumple su horario y después tenga que subirse a un auto, una moto, a hacer un pedido ya, es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Y eso no solo es una condición de vida muy difícil para esa persona, que es la suerte que hoy le toca a un montón de argentinos y santafesinos. Es también el indicador de una economía que no está funcionando bien, porque esta actividad no genera la misma riqueza que cuando vos estás produciendo, estás invirtiendo y estás, por ejemplo, vendiéndole al mundo. Esta iniciativa, obviamente, de la cual ustedes están trabajando tanto con el senador Garibaldi como en el propio bloque en diputados, tiene prioridad como para ser tratado en el segundo semestre del año, que sea convertido en ley. Digo, porque en esto nadie puede hacerse el desentendido. Concretamente, nosotros ahora estamos discutiéndola en la Comisión de Industria y Comercio y Turismo, que tengo la responsabilidad de presidir, que es esta media sanción del senador Garibaldi. Sumamos otras iniciativas de otros diputados que están preocupados también por esta realidad. Y en este momento lo que nosotros estamos haciendo es salir al encuentro y al diálogo con las instituciones del sector para terminar de tener su opinión, su mirada, pero claramente creemos que podemos contar con esta ley en la segunda parte del año. Con la premisa de captar nuevas inversiones, el gobierno de la provincia de Santa Fe está promoviendo distintas acciones. Una de ellas tiene que ver con acelerar cuestiones administrativas para los desarrollos urbanos en las grandes urbes, en las principales ciudades de la provincia de Santa Fe. Trámites ágiles y prácticos, pero respetando pautas de seguridad hídricas y ambientales. Una nueva resolución del gobierno de Santa Fe que hemos elaborado con el sector privado, con los inversores, con los colegios de agrimensores, con el colegio de agrimensores y de ingenieros, para de alguna manera hacer más ágiles todo lo que es la aprobación de los emprendimientos, las inversiones que tienen que ver con urbanizaciones, desarrollos, pero siempre también viendo de qué manera eso se compatibiliza con el cuidado del medio ambiente
y también sobre todo los riesgos hídricos. O sea, es una normativa entre ambas partes para poder tener reglas claras de cómo avanzar con esas inversiones y cuáles son los requisitos que se deben cumplir. Primero, que no se hace más en papel, o sea, ahorramos el volumen de centímetros cúbicos de papel. Segundo, que sí, se reducen requisitos, se eliminan normativas que eran hasta contradictorias, se hace más ágil, pero obviamente se hace un análisis claro de cada inversión, de que no afecte ni el ambiente ni lo hídrico, pero lo que tiene que quedar claro es que el gobierno de Maximiliano Puyaro quiere que en Santa Fe se promuevan las inversiones, se amplíen los recursos volcados a las urbanizaciones, a los parques industriales, a los desarrollos, y eso hay que compatibilizarlo con una provincia como esta, que tiene varios lugares con riesgos hídricos importantes. Entonces eso es todo un desafío y un permanente ida y vuelta. Bueno, esta resolución marca un punto de inicio con una normativa nueva, digital, moderna, y esperemos que surta efecto. Creo que todos lo han ponderado, lo han acompañado, hemos charlado mucho con la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, con los colegios, entre todos hemos ido buscándole el entendimiento de esta resolución. Es una norma común para todos. El trámite digital también de alguna manera va a dar transparencia. Muchas veces o se ingresaban trámites de manera dispersa o en diferentes oficinas. Hoy, teniendo el trámite concentrado, teniendo la información, teniendo los requisitos claros, simplificándolo, vamos a primero tener un análisis seguro y pormenorizado, y a también tratar de reducir los tiempos. Esta resolución también permite, de alguna manera, una vez que el terreno, digamos, está definido o está zonificado, decimos dónde está, si está en un área inundable o no, nos va a permitir hacer el trámite en simultáneo con el Ministerio de Ambiente. Antes, quien venía a gestionar un desarrollo tenía que terminar con la cuestión hídrica de manera completa y después gestionar de manera separada en ambiente. Hoy el trámite también nos va a permitir llevar adelante el proceso en los dos ministerios al mismo tiempo, y eso también va a reducir considerablemente los tiempos. Así llegamos al final de nuestro envío número 98, como siempre, a través de nuestra pantalla televisiva y en cada una de las plataformas digitales donde vamos reflejando la actualidad del sistema productivo. Los invitamos a continuar junto a nosotros. Para ello nos reencontramos, Dios mediante, en 7 días.